En en este tercio específico de la pieza, tenemos que tomar en cuenta las características anatómicas porque el grosor del esmalte va a ser muy peculiar, o sea, muy pequeño. Es aproximadamente de 0,3 a 0,5 milímetros en la unión cemento-esmalte. Acuérdense que estamos hablando del tercio cervical de la pieza, ¿verdad? Entonces, este grosor de esmalte, tanto como el de cemento, que en la porción cervical a ese nivel más o menos puede variar de 20 a 50 micras, nos hace muy peculiar la construcción de las cavidades que tengamos que construir para darle, digamos, cuando una pieza presenta una lesión a ese nivel, para poder restaurar y devolverle la salud a la pieza que está enferma. Hay varios tipos de unión cemento-esmalte o esmalte-cemento. Tenemos cuando no se juntan y queda un poquito de esmalte expuesto, que ese lo estamos viendo en el lado de la figura A. Eso va de un 5 a un 10%. Cuando no se traslapan, sino que solo se juntan, es un 30%. Y cuando hay un leve traslape de un 60 a 65%. ¿Y por qué es importante que tomemos en cuenta esto? Por la particularidad de lo que vamos a hacer en la restauración, no solo a la hora de construir la cavidad para eliminar el tejido que esté cariado o lesiones que no son de caries, ya lo vamos a ver, y cuando repongamos el tejido que se elimina para poner el material de restauración. Entonces, vamos a ver que las lesiones a ese nivel pueden estar localizadas directamente en la corona de la pieza, pueden estar localizadas corono radicular, o sea, una parte en la corona y otra parte en la raíz, o bien solo en la raíz. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta estas variantes en la elaboración de la cavidad clase 5? Porque según el lugar donde se encuentre la lesión, así se debe tomar algunas consideraciones para la construcción de la cavidad. Si está la cavidad a nivel coronal, entonces lo que vamos a tener que hacer es un bisel continuo alrededor de esta. O sea, después de eliminar la lesión, en lo que respecta que es esmalte, se va a hacer un bisel continuo. Y este bisel, pues lo haremos con una fresa punta de lápiz. Si está a nivel corono radicular, al igual, después de eliminar la lesión, se va a tener que elaborar un bisel solo a nivel coronal donde hay esmalte. Y si está localizada la lesión a nivel radicular, solo se elimina la lesión, pero en raíz no se hace bisel. Entonces, podemos ver que las lesiones clase 5 pueden ser el resultado ya sea de caries o bien lesiones no cariosas. Las no cariosas pueden ser la erosión, atrición, abrasión y afracción. Erosión, ustedes saben que es la pérdida de estructura dental por disolución química. O sea, pacientes que les fascina, hay pacientes que les encanta comer limón. Entonces se va erosionando el tejido dental. Atrición, vemos
que es el desgaste fisiológico del diente debido al contacto de las superficies dentales durante la masticación y puede afectar tanto superficies oclusales o incisales como las interproximales, pero también a nivel de la raíz, de la corona, perdón, la unión corona-raíz. Abrasión, personas que les encanta morder objetos. Entonces se pierde la estructura dental por fuerzas mecánicas o bien fricción que hacen con esos objetos. Por ejemplo, al tener una mala técnica de cepillado, que se cepillan de atrás para adelante, entonces en el tercio cervical de la pieza se va perdiendo el esmalte y el cemento perdón, el esmalte que hay a ese nivel y nos va quedando descubierta la dentina. Afracción, las personas que son bruxómanas, con la tensión que ellos hacen o que generan al bruxar, entonces se va perdiendo la estructura dental debido a esa fuerza que reciben a través de oclusal y se van microfragmentando el esmalte en la región de la corona, unión corono-raíz. Entonces, ya el doctor Robin Hernández en la clase 3 les explicó que para trabajar resinas se debe seguir un protocolo. Este protocolo para las resinas compuestas prácticamente es el mismo para todas, independientemente si es clase 3, clase 4, clase 5, clase 6. Lo importante es que ustedes tengan bien claro los pasos de este protocolo. Lo primero que ustedes tienen que tener es área limpia. Máxime aquí que la clase 5 está a nivel del tercio cervical de la pieza, que es donde vamos a encontrar mucho biofilm o bien cálculos. Entonces, antes de iniciar la restauración, tenemos que estar seguros que no va a haber biofilm y menos cálculos, ¿verdad? Porque si construimos la cavidad sobre un cálculo, este cálculo después nos va a dar mucho problema. La selección de color, anestesia, aislamiento del campo operatorio, preparación cavitaria, y luego vienen 3 pasos que prácticamente estos 3 pasos es nuestra técnica adhesiva, que es el grabado ácido, lavado, eliminación del exceso de humedad, colocación del sistema adhesivo. Luego viene la obturación y recorte y pulido. Entonces vamos a ver uno a uno los pasos en el protocolo de restauraciones para resina compuesta. Limpieza del área libre de biofilm y cálculos, pues los cálculos se quitan con cureta, si en caso hubiera. El problema, si nosotros vamos a eliminar cálculo el mismo día que vamos a hacer la restauración, es que tenemos que tener muy en cuenta que a veces cuando eliminamos los cálculos, como la encía está inflamada, sangra. Entonces tenemos nosotros que ver qué hacemos para controlar ese sangrado, porque el sangrado no podemos nosotros obturar si hay sangre presente. Primero porque nos va a contaminar y segundo porque nos va a manchar nuestra restauración. Entonces, como es en el tercio cervical, en el cuello de la pieza, tenemos que tener cuidado también al momento de realizar la profilaxis, porque con el cepillo de profilaxis vamos a ir lastimando la encía. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con estos 2 procedimientos que podamos hacer. Y por ejemplo, si es un paciente que tiene muchos, muchos cálculos, mi sugerencia es que primero se elimine todo, porque de hecho en la clínica de la facultad primero se hace periodoncia y entonces después de que ya les aceptan periodoncia, pues ya va limpio el paciente. Pero si llega, por ejemplo, a la clínica y
tenía ratos de haber pasado periodoncia y ya generó cálculos, entonces hay que quitárselos. Entonces, mi sugerencia sería, si es un cálculo muy grande o que se pasó a la hora de pasar por periodoncia y no lo vieron, eliminar, pero luego dar otra cita porque a veces hay pacientes que tienen sangrado, sangran mucho y hay pacientes que no. Entonces, dependiendo, para que no tengan problemas tanto con la adhesión como para que se les manche su restauración, mejor tener libre de sangrado esa área. Luego vamos a tener la selección del color, que ya el doctor Mendía les habló bastante bonita la clase de cómo seleccionar color. Luego anestesia, que definitivamente va a ser una anestesia infiltrativa, tanto si trabajamos por bucal como por lingual, porque son restauraciones hechas en el cuello de la pieza. A veces, pues, la técnica varía si vamos a realizar varias restauraciones, ¿verdad? El aislamiento del campo operatorio. Esto es bien, bien importante que lo tengan en cuenta. Cuando el caso permite aislar con grapas, que en la facultad tratamos de que todo se haga con aislamiento absoluto. Entonces van a utilizar la grapa 212. Esa grapa pues es muy peculiar porque es en forma como de mariposa y lo que tienen que tener bien visto es que su margen cervical de la lesión quede al descubierto. ¿Sí? Que tengan visibilidad ustedes de el margen cervical. En algunos casos, cuando realmente no se puede aislar con aislamiento absoluto, entonces se va a realizar el aislamiento relativo y se va a utilizar hilo retractor. La verdad, estos casos deberían de ser lo mínimo. Tratemos de poner siempre, siempre, siempre aislamiento absoluto. ¿Por qué? Porque se van a evitar muchos problemas. El aislamiento relativo realmente lo pueden usar, pero que sea en casos que definitivamente no se puede poner la grapa, ¿verdad? Luego, para la preparación cavitaria, podemos utilizar fresas número 2 o número 4. Estas son redondas, dependiendo realmente del tamaño de la lesión, ¿verdad? La fresa 329 podemos utilizarla también porque normalmente estas lesiones en el cuello de las piezas, nosotros podemos ver como la grada o una V así hecha. Es raro que realmente encontremos una caries así como está aquí en la foto, ¿verdad? Pero lo importante, independientemente si es por caries o bien lesiones no cariosas, que identifiquemos bien nuestros márgenes y eliminemos, si hay tejido cariado, pues eliminarlo todo, ¿verdad? Dejar tejido sano. Luego, ¿se acuerdan de la característica de la clase 5 que se les enseñó para hacer amalgamas? La particularidad de esta cavidad en especial es por la cercanía a la pulpa, la pared axial no la debemos construir plana, sino que tiene que seguir el contorno externo de la pieza en lo que se pueda. ¿Por qué? Para protección de nuestro tejido pulpar. Una vez eliminado la lesión, pues entonces vamos a medicar dependiendo de la profundidad a la que hayamos llegado en eliminar la lesión. ¿Cómo vamos a medicar? Se utiliza ionómero de vidrio ácido resistente como liner o bien si está muy, muy cerca a la pulpa, entonces vamos a utilizar el hidróxido de calcio y sobre el hidróxido de calcio ionómero fotopolimerizable. Por eso les digo, dependiendo de la profundidad de la pared axial.
y siempre vamos a procurar ponerla con esa forma convexa, ¿verdad? Siguiendo la parte externa de la pieza. El siguiente paso, aquí ya entramos a nuestro sistema de adhesión, por así decirlo, es la colocación del ácido grabador, que este va a ser de 15 a 20 segundos en esmalte o de 10 a 15 segundos en dentina, cuando se hace grabado total. Pero cuando hemos medicado, tenemos que tener mucho cuidado porque vamos entonces a grabar solo tejido dental, que en este caso sería esmalte, que de hecho el esmalte es el que vamos a grabar, y si la lesión está colocada en raíz, entonces tenemos que manejar tiempos diferentes a que si solo hubiera esmalte. Luego vamos a lavar con chorro de aire, perdón, de agua y aire, para eliminar todo el ácido grabador, y luego con torundas de algodón o bien filtros de café cortados así en tiritas o cuadritos, vamos a eliminar el exceso de humedad que nos haya quedado después de lavar. Sí tenemos que eliminar todo el ácido, ¿verdad? Pero no tenemos que desecar la dentina, porque acuérdense que si desecamos dentina, nos metemos a problemas de sensibilidad. Entonces, por eso se aconseja eliminar el exceso de humedad con filtros de café o bien torunditas de algodón. Luego colocamos el adhesivo con microbrushes y se va a adelgazar ese adhesivo con un chorrito de aire. Luego vamos a fotopolimerizar este adhesivo por 20 segundos y empezamos a obturar con resina por estratos. O sea, el primer estrato de resina lo vamos a ir colocando en las partes prácticamente externas de no es externa, en la parte interna, pero todo el contorno, esa es la palabra, contorno de nuestra restauración. Pues vamos poniendo la primera capa, ¿verdad? Y luego empacamos esa capa hacia las paredes, vamos a fotopolimerizar y luego seguimos obturando o agregando un segundo estrato de resina, y así sucesivamente. Cada estrato lo debemos ir fotopolimerizando hasta damos la cantidad de estratos dependiendo de la profundidad de la cavidad hasta llegarla a rellenar totalmente. Y cada estrato debemos irlo fotopolimerizando. O sea, no es que vayamos a agarrar resina, rellenamos toda la cavidad y ya, y ahí se acabó. No, tenemos que respetar que la resina, salvo que sea una bulk, ¿verdad? Pero aquí no se utiliza bulk, sino que se tiene que ir haciendo por estratos. Y luego la última capa que colocamos de resina, cuando vemos que ya nuestra cavidad la hemos rellenado, entonces vamos a irle dando esa anatomía convexa de la cara bucal, que tenemos que observar tanto la convexidad de mesial a distal como la convexidad que tiene de oclusal a cervical. Ahí es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar respetar esa anatomía cervical de la pieza para no crear nosotros problema periodontal al dejar exceso en esa área. Entonces, una vez que vemos que ya rellenamos toda la cavidad, nos podemos ayudar con un pincel para esa como invaginación que tiene el esmalte hacia el cuello de la pieza, respetarlo y dejarlo así. No dejar una restauración aquí recta, plana, que nos vaya a funcionar como cálculo porque no va a respetar esa anatomía, entonces nos va a quedar
por fuera del margen cavitario. Entonces, con el pincel podemos nosotros perfectamente ajustar nuestra última capa de resina, y si estamos seguros que así está bien la última capa y está bonita porque no tiene excesos, hasta entonces fotopolimerizamos. Luego tenemos que ya está terminada la obturación, pero nos hace falta darle el toque final, que es el recorte y el pulido. Y ese recorte lo vamos a iniciar con piedras de diamante de grano extra fino o bien puntas de silicona. O sea, aquí vemos una piedra de diamante de grano extra fino, piedras de silicona. Esta no, digamos, es una clase 5 acá por lingual. Esta es por bucal, igual que esta. Pero el objetivo es eliminar no solo la capa inhibida, sino que también eliminar si estuviera presente algún excesito de material que al pasar el explorador nos sintamos una gradita. Entonces, dejarlo cabal como la anatomía que la pieza requiere en esa área. Y luego podemos también usar discos de granulometría desde la más gruesa hasta la más fina, ¿verdad? Una vez terminamos de quitar los excesos, entonces vamos a pulir con discos de fieltro y pasta para pulir resina. También podemos utilizar los cepillos impregnados para dar ese toque del brillo final. Siempre tenemos que tener cuidado cuando estamos haciendo este paso de no lacerar la encía, porque si la lastimamos es muy probable que esta sangre, ¿verdad? Entonces, al haber sangrado, se nos puede manchar la resina si no la hemos pulido. Entonces obtenemos el brillo final y tenemos nuestra restauración terminada. Aquí tenemos la bibliografía. Y miren qué rápido me fui el día de hoy. Pues les agradezco que me hayan escuchado y solo quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, consulta y no sé si entendieron todo o no. Doctora, Anda, buenos días. buenos Solo una días. pequeña duda. ¿Sí? Cuando se pone el hilo retractor, ¿se pone con hemostático o sin hemostático? De preferencia con hemostático, porque definitivamente va a haber sangrado. Entonces, solo quiero parar va a haber sangrado y lo menos que tenemos que tener es sangrado, ¿ah? Porque no podemos trabajar con, ¿cómo se llama? Con sangre presente en nuestra restauración que estamos haciendo. La verdad es que sí se puede usar hilo retractor, pero lo mejor es no usarlo con hilo retractor, sino que hacerlo con ¿cómo se llama? Con la grapa. Pero de verdad hay casos en los que por mucho que uno quiera colocar la grapa, no se puede. Entonces no, hay que buscar alternativas y la alternativa es con hilo retractor. Pero lo primero que tenemos que hacer al usar hilo retractor es controlar el sangrado, que no haya. Por eso es que es bueno el hemostático. Súper, gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué calladitos están? ¿Se me quedaron dormidos o lo entendieron todo demasiado bien o al quedarse dormidos no saben ni de qué hablé? Cuéntenme.
¿Alguna otra duda? Yo creo que me fui muy rápido con la clase. Pero yo estaba Todo empatinada. bien, doctora, es que Todo bien, tenemos doctora. parcial. Ah, entonces tienen sueño. Pero me escucharon. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces si no hay más, ya marcaron toda su asistencia. Eso sí tiene que recordarse ustedes porque si no marcan su asistencia, pues es como que no hubieran entrado a la clase, ¿verdad? Y el link que está en la plataforma es lo primero que aparece en cuarto B. Ese es el link que van a tener que llenar cada vez que entran a una clase. Bueno, ya estuvo. Entonces, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. No tenemos todavía la programación, pero ustedes tienen sus días de recibir operatoria. Tendrán que, precisamente en eso creo que están hoy la reunión de coordinadores y pues se les subirá a la plataforma qué día les va a tocar clase, ¿verdad? Que le tocará con la doctora Vicente, creo que es la siguiente clase. Muchas gracias. Los vamos a ir sacando y los profesores, por favor, nos quedamos para despedir la clase. Gracias, feliz día. Doctora, Feliz día. Gracias, Igualmente, doctora. que tengan buen día. Feliz día. Feliz Gracias, día. doctora. Feliz